Hola, soy Lairet del final del vídeo y quiero deciros que se me ha olvidado antes decirlo, lo digo por si me veis diferente al principio del vídeo. Estos crímenes de los que vamos a hablar hoy tienen vinculación en algunos puntos con dos crímenes que podéis encontrar aquí en el canal, los cuales son el crimen del rol y el caso de Eva Blanco. Así que por supuesto os invito antes de ver este vídeo a ver los dos anteriores en caso de no haberlos visto. Ahora os dejo con Lairet del principio del vídeo. 2003, el año más oscuro que recuerda Madrid. Y es que ese año acabaría con un total de 100 víctimas por homicidio doloso, de los cuales 6 de ellos tienen algo en común: el mismo autor. Así es como da comienzo el caso que os traigo hoy. Un caso que este año cumple 20 años. Hola, yo soy Lairet y hoy os traigo uno de los casos que mantuvo alerta a toda España. Un crimen que teóricamente está resuelto, pero cuando acabéis de ver el vídeo ya me diréis qué pensáis. Recordad que este vídeo tratará de temas delicados, por lo que si eres una persona aprensiva o sensible, te recomiendo que no veas este vídeo. Recordaros que tengo Instagram, que tengo X o Twitter y que tengo TikTok y que por supuesto tengo YouTube. Aquí abajito me podéis dejar un like si os gusta el contenido de este vídeo y por supuesto te puedes suscribir porque es completamente gratis. Y ahora sí que sí, comenzamos con este caso. Comenzamos con el caso llamado asesino del naipe o también conocido como asesino de la baraja. Tal y como he dicho al empezar, en 2003 Madrid se encuentra en una situación muy oscura, ya que acaba ese año con 100 homicidios dolosos. Cuando se habla de homicidio doloso se está tratando de uno del tipo en el que el atacante o quien comete este crimen está intencionadamente tratando de buscar ese resultado. Son las 4:40 de la mañana y un conductor de autobús está haciendo su recorrido en el bus nocturno, concretamente en Alameda de Osuna. Es el conductor quien ve algo en la acera, concretamente en la parada en la que tenía que detenerse en ese momento, y se da cuenta de que un hombre está tirado allí. Al acercarse, el conductor puede ver un gran charco de sangre. Es así como con el teléfono de uno de los viajeros del autobús, el conductor llamaría a las autoridades competentes para denunciar que hay un cuerpo sin vida en Alameda de Osuna. Se trata de Juan Carlos Martín Estacio, un hombre de tan solo 28 años que venía de trabajar en el aeropuerto de Barajas. Él trabajaba en el servicio de limpieza y de mantenimiento y estaba esperando el autobús tras una jornada laboral. Parece ser que el arma del crimen se trataba de un arma de fuego. Supieron con la autopsia que el disparo que el atacante acertó a esta persona fue a muy corta distancia y parece ser que Juan Carlos estaría de rodillas. Tenía unas marcas que no parecían de haber caído, sino de ponerse voluntariamente en el suelo en sus rodillas. Cuando procedieron con el levantamiento del cuerpo ya mientras estaba amaneciendo, los servicios de limpieza limpiaron muy rápidamente esa escena. Concretamente lo hicieron con estas mangueras a presión de agua. Y todo eso ocurrió mientras los investigadores trataban de encontrar alguna pista en esa escena, cosa que no pudieron hacer más que ese corto periodo de tiempo. Estaban concretamente buscando algún tipo de esquirla, que es lo que deja una bala, es un trocito de la misma y a veces se puede encontrar en una escena cuando se ha producido un disparo. Se cree que los servicios de limpieza que limpiaron aquel lugar pudieron hacer rodar la vaina de la bala, por lo que se encontraban sin absolutamente nada.
no solo sin absolutamente nada, sino sin ningún tipo de indicio de por qué habían acabado con la vida de Juan Carlos Martín. Entre los objetos personales del chico encontraron una cajetilla de tabaco, un mechero, una mochila azul de marca Nike y un paquete de caramelos, entre otras cosas, pero encontraron un objeto que, aunque en una primera instancia creyeran que no tenía nada que ver con el crimen, más tarde sabrían que nada más lejos de la realidad. Este objeto era una carta de baraja española, concretamente un as de copas. Lo encontraron a los pies de la víctima. Esa carta podía haber llegado ahí por azar, porque alguien contaminara la escena del crimen o por cualquier otra razón, pero más adelante veremos qué significa esto. Ciertamente los periodistas, cuando supieron este dato, creyeron que podía ser muy popular el hecho de hacer mención a ese dato, a que habían encontrado ese objeto allí. También es cierto que en un momento creyeron que Juan Carlos Martín podía ser que al trabajar en el aeropuerto de Barajas estuviera relacionado con tráfico de estupefacientes, cosa que más tarde se desmintió. Hasta ese momento, y aunque suene fuerte, esto fue un homicidio más de lo que ya eran 2 meses de crímenes ese año. Estaban en un punto en que se producía un crimen de esta índole cada 3 días, lo cual es bastante corto periodo de tiempo, cuando el 7 de marzo de 2003, en la localidad de Tres Cantos, también en Madrid, aparecería algo que impactaría a los investigadores. Y es que no solo estamos hablando de que se intentó acabar con la vida de 2 personas, sino que aparecería una carta de baraja española, en este caso el 2 de copas. Apenas 30 días después de que apareciera el cuerpo sin vida de Juan Carlos Martín, intentaron acabar con la vida de quien son Anahit y Eduardo Salas. Es concretamente a la altura de la avenida Viñuelas 27 en Tres Cantos donde esto sucede, y es concretamente Anahit quien avisa a las autoridades de este hecho. Anahit y Eduardo Salas, quienes eran pareja en aquel momento, estaban allí tras pasar la noche en una discoteca, estaban de madrugada. Anahit, quien fue testigo de este caso, le dijo a las autoridades que un hombre se acercó a ellos, que sacó una arma de fuego y que apuntó, y no solo apuntó, sino que disparó contra Eduardo Salas, y que cuando ella creía que correría la misma suerte que Eduardo, fue cuando oyó a esta persona manipular el arma, sonidos como si una bala estuviera encajada o alguna cosa así, como si la hubiera accionado y que no hubiera ejecutado el disparo, que posteriormente ella estaba agachada con las manos cubriéndole la cabeza esperando su turno, cuando este hombre lanzó algo al suelo y se fue. Le dijo además a las autoridades que lo que pudo ver en el que le llamó la atención era una especie de redecilla de color rojo, cosa que las autoridades entendieron que era un recogevainas casero. Desde que los medios supieron que había aparecido una segunda carta del asesino de la baraja, pusieron en todos los medios que Anahit era la nueva testigo del caso, que había intentado acabar con la vida de Anahit y Eduardo. Eduardo, por suerte, tras muchas operaciones, pudo sobrevivir a esto, con lo cual los dos fueron testigos posteriormente del juicio por este caso. La herida de Eduardo, quien tenía 27 años en ese momento, tenía orificio de entrada y salida. La bala impactó concretamente sobre su rostro, justo por aquí saldría como por el lateral de la cabeza, y lo que más estuvieron dándole vueltas los investigadores es que parecía que esta carta no perteneciera a la baraja que se habría usado anteriormente en el caso de las de copas, sino que era una baraja nueva y que concretamente tenía un punto azul hecho con rotulador en la parte trasera de la carta, cosa que en el as de copas no se había visto, por lo que por un momento pensaron que se podía tratar de un imitador, cosa que más tarde se desmentiría con los estudios de balística. Y es que a 25 metros de donde se había intentado cometer este doble homicidio
había acabado el proyectil y cuando lo llevaron a examinar, aparte de que estaba en muy buenas condiciones, parece ser como para sacar más información, se dieron cuenta de que estaban tratando con un calibre que no coincidía con el más común en este país, sino que estaban tratando con un calibre propio de Yugoslavia. Estamos concretamente hablando de un calibre 7,62 Tokarev y, como os digo, era muy poco usual ver ese arma aquí en España. Anahit fue quien proporcionaría el primer retrato robot de de la baraja. Si os soy sincera, los retratos robot me dan un poco de repelús, pero bueno, voy a poner como media carita aquí para que os hagáis una idea y ya posteriormente lo pongo cuando los tengamos todos bien. Este hecho sería crucial para los investigadores, el poder encontrar ese proyectil de ese tipo, ya que vinculaba este caso con dos casos también producidos ese mismo año, y uno de ellos concretamente el mismo día que el de las de copas. Y es que estaríamos hablando de que el 24 de enero de ese mismo año se produjo un asesinato contra Juan Francisco Ledesma en la calle Alonso Cano 89. Juan Francisco era el portero de ese edificio, del inmueble, y se encontraba dando de comer a su hijo de apenas 2 años de edad cuando el atacante le pidió que se pusiera de rodillas y acabaría también de un disparo de este calibre con la vida de Juan Francisco Ledesma. Si veis el documental de Netflix sobre este caso, veréis el testimonio de la viuda de este hombre, quien explica que el pequeño de 2 años se quedó en su silla durante horas enfrente del cuerpo sin vida de su padre, llorando. Y la verdad es que me partió el corazón. Y es que el niño le diría a su madre que el atacante había entrado allí diciendo palabrotas, que tenía una cara muy fea y que tenía bigote. Cuando realizaron la autopsia a Juan Francisco Ledesma, se dieron cuenta de que la herida que le produjo esto era también una Tokarev. Se sabe que Juan Francisco Ledesma estuvo de rodillas, ya que la trayectoria de la bala era descendente y estaba apenas a 20 o 30 centímetros el atacante de la víctima. Cuando comenzaron a investigar en la vida de Juan Francisco, se dieron cuenta de que él era testigo de un caso que había ocurrido en 1995 y había tenido lugar en el mismo edificio, pero cosa que no pudieron vincular entre sí. Encontraron fotografías en la posesión de Juan Francisco Ledesma de una mujer joven que entendían que habría estado manteniendo una relación con él, y asimismo un amigo de Juan Francisco corroboró que sí, que efectivamente se estaría viendo con una mujer más joven que él, pero que Juan Francisco le comunicó a este hombre, a su amigo, que no quería seguir con la relación. Cuando la policía contactó con esta mujer, dijo que efectivamente ella tuvo una pequeña relación con Juan Francisco, pero dijo que para nada era algo exclusivo y que de hecho ella tenía pensado contraer matrimonio con una persona para ella obtener el dinero y esa persona la nacionalidad o los papeles aquí en España. Es así como estaríamos hablando del primer crimen del asesino de la baraja, un crimen en el que no dejó ninguna carta. El otro crimen que se relacionaría por balística con el asesino de la baraja sería el crimen que ocurrió en el bar Rojas. Era un bar que estaba muy cerca del recinto ferial en Alcalá de Henares y ocurrió el 5 de febrero, al igual que el As de Copas, con una diferencia de casi 12 horas. Ya que este crimen ocurriría esa tarde a las 4:30. En este crimen 2 personas habrían perdido la vida
y una habría resultado gravemente herida. Las víctimas eran Miquel Jiménez, de tan solo 17 años, quien era hijo de la dueña del bar, y Juana Dolores Uclés, quien tenía 58 años y era clienta del establecimiento. Asimismo, la persona herida de ese crimen sería María Teresa Sánchez, quien no solo era la dueña del establecimiento, sino madre de Miquel Jiménez. María Teresa fue hospitalizada de urgencia y estuvo varias semanas en la UCI. Según ella misma testificó, el hombre habría entrado en el establecimiento, habría apuntado con el arma a su hijo directamente, quien se encontraba tras la barra, desplomándose y quedando sin vida en el acto. Posteriormente ejecutaría otro disparo contra Juana Dolores Uclés, quien también falleció, y que cuando ella miró a la barra se dio cuenta directamente de que su hijo no estaba, y este hombre le acertó un disparo en el codo. No solo le acertaría un tiro, sino que acertaría hasta 3 tiros, de los cuales 2 de ellos serían cuando ella estaba tirada en el suelo y decidió hacerse la muerta para intentar que ese hombre no disparara más contra ella. De verdad que cuando escuché su testimonio hay algo en mí que no estaba bien con eso que estaba escuchando, me pareció muy fuerte de oír. Ella explica que no sintió dolor, que no sientes nada, que simplemente ella acudió a esta técnica para que él se fuera lo antes posible y ella no fallecer también allí. Pero aún así este hombre dispararía contra su pierna mientras ella estaba haciendo esto, conteniendo la respiración y tratando de no hacer ningún tipo de sonido, y de hecho sería ella quien llamó a urgencias arrastrándose por el suelo. De verdad que me parece, no sé, o sea, de verdad que tenéis que ver el documental porque salen los testigos y es que es todo muy visceral, todo se entiende, es muy duro. En un primer momento, cuando los investigadores llegan allí, se dan cuenta de que Miquel pues tenía 17 años, que era bastante joven, y empiezan a mirar un poco en el círculo de amigos que tenía él. Un amigo de Miquel, de hecho, les confiesa que algunos mensajes extraños habrían sido intercambiados con Miquel, y ven que se trata de un hombre que trabaja en una pizzería de, agarraos fuerte, calle Alonso Cano. Estaban conectados desde el primer momento. Teniendo en cuenta estos 4 crímenes, esta persona ya se había cobrado la vida de 4 personas, más 3 personas heridas. Por supuesto, la prensa no paraba de sacar noticias sobre este posible asesino en serie, pero la policía no entiende por qué en X crímenes sí está dejando cartas mientras que en otros no, si estamos hablando del mismo autor. Es aquí donde se empieza a sopesar que a lo mejor son más de una persona. Es justo en este momento cuando las autoridades realizan el segundo retrato robot del asesino de la Baraja, con la descripción que pudo dar María Teresa Sánchez mientras estaba en cuidados intensivos. Describió a este hombre como joven, entre unos 25-30 años, que tenía una altura más o menos de 1,80, que su pelo era moreno, que llevaba unas gafas de sol grandes y una nariz larga y aguileña. Dado que en este punto se conectan el crimen del Bar Rojas con el crimen del 2 de Copas, hay un problema, y es que los retratos robot no encajan. De nuevo, las sospechas de que puede tratarse de 2 personas distintas. Pero sería demasiada casualidad encontrar 2 criminales que en el mismo momento están actuando con el mismo tipo de por lo que se entendía que quizá estuvieran actuando juntos. Cuando los retratos robot estaban hechos, la prensa difundió esta imagen y abrieron un teléfono para poder contactar con la policía en caso de creer conocer a esta persona del retrato robot o a estas personas. Y mientras esto ocurre, hacen una visita a Eduardo Salas, quien le dijo al final a las autoridades que lo que más le sorprendió de ese individuo era la forma de andar. Dijo que caminaba de una forma hasta casi que le recordaba a un militar.
por lo que la policía tomó este dato muy en cuenta. Es entonces cuando la línea de investigación comienza a abarcar a militares para saber si se trataba de uno de ellos o si este atacante habría sido militar en algún momento. Pidieron una lista al Estado que incluyera los nombres de todos y cada uno de los militares que tenían algún registro de haber estado en el psiquiatra y que además hubieran estado en el este de Europa, concretamente en Bosnia. Es así como obtendrían 12.000 nombres, y de esos 12.000 nombres hay algunas listas en las que no aparece, pero en algunas sí aparecería el nombre de quien resultó ser el asesino de la Baraja, cosa que por supuesto en ese momento no podían saber. Mientras en la ciudadanía española cunde el pánico, ya que parecía que este asesino mataba al azar, nadie podía estar a salvo. Y mientras todos están a la espera de que pueda volver a atacar y que se pueda frustrar de tal manera que ninguna persona pierda la vida, este asesino volvió a atacar en el que sería su último crimen. Nos encontramos a 18 de marzo de 2003 en Arganda del Rey, concretamente en la Avenida del Ejército. Apenas 11 días después del 2 de Copas. Era por la noche y esa noche había un partido de fútbol del Real Madrid concretamente, así que parece ser que cuando este equipo marcó un gol, varias personas pues parece que tiraban petardos y demás. Más adelante os explico por qué os estoy diciendo esto. Llega hasta oídos de las autoridades que se ha cometido un doble homicidio en la Avenida del Ejército de Arganda del Rey. Concretamente estamos hablando de un camino de tierra que muchas personas usaban para correr, quizá para dar un paseo y demás. Era un camino bastante transcurrido. Cuando las autoridades llegan al lugar del crimen se dan cuenta de que se trata de una pareja de origen rumano. Él llevaba 3 meses en España trabajando y ella llevaba apenas 2 semanas. Él falleció en el momento y ella poco después en el hospital, dejando así a 2 hijos huérfanos. Algo que no he mencionado y es de suma importancia es que encontraron junto a los cuerpos de estas 2 personas la carta del 3 y 4 de copas. Parece que el atacante pasó por el lado de ellos, que sacó su arma y que desde la espalda fue desde donde acabó con la vida de ellos. Cuando las autoridades y la prensa preguntaron en los edificios cercanos, algunos de los vecinos dijeron que sí, que habían oído esos disparos, pero que pensaban que eran petardos porque esa noche jugaba el Madrid. Es tras este crimen que se produce un despliegue de más de 100 policías en busca de este criminal. Recorrían día tras día las calles de Madrid tratando de saber quién podía ser, cuando de repente, y esto si habéis visto uno de mis vídeos anteriores os va a sonar, justo mientras las autoridades se encontraban examinando esta escena del crimen, recibieron una llamada que vinculaba a Javier Rosado con el asesino de la Baraja. Decía ser compañero de celda de Javier Rosado, que si no sabéis quién es, está vinculado al crimen del rol, un vídeo que podéis encontrar en el canal y que voy a intentar dejaros por aquí. Pero resultó ser esta llamada de broma que os decía, donde alguien de una institución psiquiátrica, un paciente, habría hecho a las autoridades a modo, pues eso, de broma. Broma nada. Es así como los investigadores comienzan a buscar las 36 Tokarev que parece que estaban inscritas legalmente en el país. Ya os digo que son muy poquitas. Se dan cuenta que una de ellas pertenece a un hombre que apenas vivía a un par de kilómetros de donde se había producido este último crimen. Cuando los policías llegaron allí se encontraron un señor que les dijo sí, tengo la Tokarev y demás, y que cuando le pidieron que se la enseñaran hizo mucho ruido de cómo estar manejando armas y bajó varias más que dijo sí, efectivamente las tengo aquí de manera ilegal, pero para que veáis que coopero porque no tengo nada que esconder. También encontraron allí unas zapatillas con gotas de sangre. Encontraron una imagen de alguien, de un hombre, sujetando una carta de el as de copas tal que así.
pero no sé por qué finalmente pues se desestimó. No es algo que en los documentales que he visto se explique muy bien, pero sus motivos tendrían. En este momento la prensa saca un titular llamado, abro pregunta, ¿quién será el 5 de copas? Cierro pregunta. Y asimismo se dice la famosa frase de este caso de como no lo atrapemos, este llega al rey de copas. Lo que significaba que podía cometer muchos más crímenes si no lo detenían a tiempo. Como os he dicho, este era el último crimen que este autor cometería. Los investigadores se encontraban con un as de copas sin marca y con un 2, 3 y 4 de copas pertenecientes al mismo modelo de baraja, por lo que se entiende que eran la misma baraja. Y no solo eso, sino que las 3 cartas últimas están marcadas con un rotulador azul detrás. Aquí es donde realmente se abre una hipótesis, y es que quizá por cualquier motivo desconocido esa carta del as de copas, donde llegó hasta el cuerpo sin vida de Juan Carlos Martín, que este criminal lo vería en las noticias y que le gustaría el nombre y lo acuñaría, pero que realmente él solo habría dejado las 3 últimas cartas. Es solo una hipótesis, no es algo que este criminal confirmara, por lo que simplemente os lo dejo para que penséis a ver qué creéis sobre esto. Comenzaron también a relacionar a este criminal con ser un ultra, que para quien no sepa lo que es, un ultra hace referencia a la gente devota de la extrema derecha, una extrema derecha que se entiende con esta persona que hizo esos campitos donde concentraba a personas, creo que sabemos de lo que estamos hablando. Pues parece ser que los podían estar vinculados con esto. Con estas características y con el teléfono con más de 800 llamadas, registraron una que vinculaba a alguien que se hacía llamar el fichaje con estos crímenes. Es en ese momento cuando detienen a quien se hace llamar el fichaje, y cuando lo detienen él pregunta que por qué se le está deteniendo, y los oficiales le dicen que se le está deteniendo porque probablemente se cree que él es el asesino de la baraja. En ese momento el fichaje, cuyo nombre real no conocemos, se destensó y dijo: me puedes detener por cualquier otra cosa, pero no por eso. Lo metieron en el calabozo y su abogado no paraba de decir que se había cometido una injusticia con su cliente, ya que dijo que él no tenía ningún tipo de implicación en ninguno de esos crímenes. Parece que en la Comunidad de Madrid lo detuvieron a 4 días de las elecciones, y se cree que lo detuvieron simplemente por mantener un poquito de paz entre los ciudadanos. Fue después de las elecciones cuando se le dejó en libertad sin cargos a el fichaje. Desde este momento no se volvió a saber absolutamente nada del caso, los medios de comunicación cambiaron completamente de tema y ya pasó a ser algo en el momento como recuerdo. Hasta el día 3 de julio de 2003, día en que este caso daría una vuelta de 180 grados. El jueves 3 de julio de 2003 por la tarde en Puerto Llano, Ciudad Real, después de meses del caso del 3 y 4 de copas, alguien iría a la comisaría de policía de Puerto Llano a confesar que él era el asesino de la baraja. Parecía ser alguien que estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que la veracidad de sus palabras podía estar un poco cuestionada en ese momento, pero fue cuando él dio datos sobre el caso que únicamente conocía la policía, como el hecho de que algunas cartas tenían una marca concreta, que era este punto azul hecho con rotulador. Esta persona relató exactamente cómo habían transcurrido todos y cada uno de los crímenes, y esta persona de la que estamos hablando es Alfredo Galán Sotillo. Cuando ocurrió esto, este hombre tenía 26 años, era huérfano de madre y tenía 4 hermanos. En ese momento vivía en Villalba, una localidad cercana a Alcalá de Henares, concretamente en el piso de su padre. Había sido militar, cabo de brigada paracaidista y guardia de seguridad. Confesó a los policías que en la
que usaba, la Tokarev, la había traído de Bosnia metida dentro de la caja de un televisor que en aquel momento era de los actuales. A día de hoy es un televisor antiguo, de estos que tiene como un fondo con vídeo incluido, y dijo que simplemente lo había hecho porque quería saber lo que se sentía, que simplemente estaba viendo la tele y que sin pensarlo dos veces comenzó a cometer esos crímenes. Os recomiendo que veáis el último vídeo del documental de RTV Play porque allí se analiza todas las confesiones que hizo él y no las voy a mencionar más que nada para que tengáis más contenido para ver. A la mañana siguiente, tras pasar la noche en el calabozo, Alfredo dijo que no estaba confesando nada, que todo se lo había inventado y que no había sido él. Pero las pruebas incriminatorias hacia este hombre ya eran tantas que era imposible que se redimiera. Por lo que tenían un total de 72 horas para soltarlo o que pasara a disposición judicial. Es entonces cuando piden una orden de registro en su vivienda, en el piso del padre, y allí encontrarían una bala marcada de Tokarev del calibre 7,62. Se entiende que esta sería la bala que intentó utilizar contra Anahit. Fue en ese momento cuando Alfredo le dijo a las autoridades que iba a cooperar y que les iba a explicar todo lo que pudiera sobre los crímenes. Es decir, que no sirvió de nada decir que no había sido él. Le mostró a la policía la ropa con la que había cometido los crímenes e incluso les dijo que dejó de cometerlos porque los guantes dan mucho calor y ya hacía calor en aquel entonces para ponérselos. Cuando dijo esto, luego volvió a cambiar su testimonio y dijo que él no había cometido los crímenes, sino que sabía quiénes eran quienes los habían cometido, que él había vendido ese arma, que no sabía cómo esa bala había llegado hasta allí y que le habían amenazado con poner el 5 y 6 de copas a sus hermanas, por lo que simplemente fue él a confesar que había sido cuando teóricamente no lo habría sido. Posteriormente, cuando cooperó, dijo a las autoridades que se había deshecho de ese arma, que lo había tirado en un contenedor cerca de su casa y las unidades especiales estuvieron buscando entre 10 toneladas de basura helada, pero nunca aparecería. Parece que Alfredo había estado destinado en Bosnia, como he dicho antes, y que de allí habría traído el arma, que a partir de ahí quiso tomarse unas vacaciones, pero dado que un barco con tanques en su interior se partió en dos en Galicia, fue mandado a recoger chapapote de las costas de allí. Algo que para él supondría un antes y un después, ya que empezó con episodios de ansiedad extrema, empezó a tener un comportamiento agresivo incluso con sus superiores y hasta en una ocasión habría intentado robar un vehículo mientras estaba recogiendo chapapote para irse de allí. Lo habrían detenido sus superiores para que no procediera con el robo. Desde el 27 de diciembre, previo a los crímenes, en 2002, habría empezado a acudir con su psiquiatra, con quien habría tenido 2 visitas más aparte de la de diciembre, antes de cometer los 2 primeros crímenes. Siguió yendo a las visitas con el psiquiatra mientras estuvo cometiendo los crímenes. Casi 2 años más tarde, el 7 de febrero de 2005, dio comienzo el juicio contra Alfredo Galán. Se mostró completamente desconectado del juicio, no mostraba expresión y, según los testigos de ese juicio, no parecía que estuviera realmente prestando atención. Por ahí pasaría Anahit, a quien no dejaron a Alfredo Galán ver. También hablaría María Teresa Sánchez, quien por videoconferencia daría su testimonio del crimen, y también pasó Eduardo Salas, quien ya parecía estar recuperado de sus operaciones en aquel momento. Él dijo a su abogado que únicamente quería verle la cara para reconocerlo. Decía que es una cara que es imposible de olvidar, quien intenta quitarte la vida. Cuando entró en el juicio, imágenes reales que se pueden ver en el documental de Netflix y en RTV Play, Eduardo, nada más entrar en la sala, no le pudo quitar los ojos de encima a quien había intentado acabar con su vida. Se sentó, dio su testimonio y repitió lo de que los andares parecían
militares. Casi un mes más tarde, el 4 de marzo de 2005, Alfredo Galán sería condenado a 142 años de cárcel, de los que os tengo que decir que únicamente cumplirá 25. En ese juicio, Alfredo Galán nunca dijo palabra. La prensa y cada uno de los españoles esperaba que Alfredo Galán dijera algo, pero esto nunca ocurriría. Ingresó en prisión en 2005 y cuando ocurrió el crimen de Eva Blanco, otro vídeo que tenemos por aquí por el canal, os lo voy a intentar dejar por aquí para que sepáis de lo que estoy hablando. Cuando se dio el caso de Eva Blanco, Rubén Galán Sotillo, el cual es su nuevo nombre, se cambió el de Alfredo por Rubén, mandaría una carta a los policías diciendo que cree que puede ayudar en el caso de Eva Blanco. Hizo un análisis completamente psicológico de quién podía ser el causante de este caso, pero cuando los psicólogos hicieron análisis psicológico de Alfredo Galán, o Rubén Galán en este caso, no solo antes del juicio habría contestado a un test que estaba seguro de que alguien lo observaba, que tenía miedo a volverse loco, que algo no andaba bien en su cabeza y era consciente, y que normalmente oye voces y ve cosas a su alrededor que no existen. Mostraba claros rasgos psicopáticos, así como narcisistas, por lo que entendieron que debido a estos rasgos él quería colaborar por la gloria. Galán saldrá de prisión en 2028, cumpliendo un total de 23 años en prisión, junto con otros 2 desde 2003, haciendo un total de 25 años. Y hasta aquí este caso de hoy. Yo este caso no lo conocía, recuerdo vagamente algunas cosas, pero hasta que no he hecho la investigación no recordaba absolutamente nada. La verdad es que me parece un caso muy analizable. No sé qué pensáis de él, por supuesto, dejádmelo aquí en los comentarios. Recordad, bebed agüita, caminad por la sombrita y os mando buenas vibritas. Nos vemos en el próximo vídeo.